A mi abuela la mandaban a una milpa lejana a espantar principalmente cuervos y cotorros. A veces iba ella sola dependiendo de las tareas de sus demás hermanos y primos. Ella tiene muy buenas experiencias de aquellas mañanas y tardes que pasaba con esos otros niños cuidando el maizal. Pero entre todas esas vivencias felices hay una de la que no se acuerda bien porque estaba muy chica, pero mi bisabuela era la que siempre la contaba. Esta historia nos gusta mucho porque ha sobrevivido casi 80 años. Por eso te la cuento, para que nunca se olvide. Esos terrenos se los dieron a mis bisabuelos a cambio de agua para riego, pues el río pasaba justo dentro de su propiedad. Según mi abuela lo recuerda, ese sembradío estaba lejos de la casa familiar. A ella la despertaban temprano y la mandaban con un morral con suficiente comida para estar todo el día afuera. Allá, además de cuidar las milpas, los niños jugaban por horas. Pero cuando a Viviana la mandaban sola, se la pasaba recorriendo los maizales sin parar. No le gustaba quedarse sentada mirando las milpas en silencio, aburriéndose hasta el momento en que aparecían las parvadas de aves que se comían la cosecha. Una vez llegó acompañada de un niño a la casa. El muchacho se veía hambriento, justo habían llegado a la hora de la cena. Mi bisabuela ni siquiera preguntó quién era o de dónde había salido, lo sentó a la mesa y le sirvió de comer. Nadie se acuerda en qué momento se fue, pero antes de que terminaran los adultos de comer, este chico ya se había levantado de la mesa y se había salido. Fueron 2 o 3 veces más que mi abuela llevó a este mismo niño a la casa a la hora de la cena. La última vez mi bisabuela a él le preguntó dónde vivía o quiénes eran sus padres, pero el muchacho no contestó. Fue hasta ese momento en que la señora cayó en cuentas de que nunca lo había oído hablar, además de que siempre que le servía la cena, él ni siquiera tocaba el plato. La mirada se dirigió a mi abuela para que ella explicara de dónde había salido el niño o por qué se lo traía a la casa. «Es que no quiere comer», dijo ella. Después se puso a contarles que allá en las milpas vivía el niño con su papá. Viviana le invitaba del pan que le mandaba mi bisabuela, pero el niño no quería comer. El papá del chico allá en el maizal le rogó a mi abuela que lo llevara a su casa a que le dieran de cenar. A cambio le prometió que él se encargaría de cuidar la cosecha y asegurarse de que se diera bien y no se echara a perder. Interesante esto último, sin embargo, lo único que importó y llamó la atención de mis bisabuelos era saber cómo es que se había metido un sujeto a vivir a sus terrenos. Don José le hizo más preguntas a mi abuela, pero como no estaba obteniendo la información que quería, empezó a alzar la voz y lo único que logró fue asustarla y que ya no contestara. Iban a preguntarle al niño, pero cuando se dieron cuenta ya se había ido. Se cuenta que mi bisabuelo en ese momento se puso sus botas, agarró su pistola y se llevó a Viviana jalándola del brazo. Cuando llegaron al maizal, el señor obligó a la niña a que lo condujera con quien se suponía que estaba invadiendo las tierras. Caminaron por una delgada vereda entre las milpas hasta que llegaron a la cerca. Se dice que era una cerca hecha de palos que no estaba hecha para impedir el paso, sino para avisar que ahí empezaba la propiedad de mis bisabuelos. Quien quisiera cruzar el cerco lo haría bajo su propio riesgo. Resulta que las personas no estaban viviendo dentro del terreno, sino a un lado. Mi abuela olvidó mencionarlo o deliberadamente lo ocultó, aunque no fue eso lo único que por alguna razón omitió. Don José saltó la valla para buscar una choza y al sujeto que hablaba con su hija. En su lugar encontró 2 cruces y 2 tumbas. En ellas no había nombres, solo fechas. Al hacer el cálculo resultaba evidente que se trataba de una persona adulta y de un niño.
Ahí siempre los encuentro sentados a los dos, dijo mi abuela mientras señalaba las tumbas. Años adelante, cuando se dio la oportunidad de hablar con el anterior dueño del terreno, se supo que ese maizal lo labraba un peón que se llevaba a su niño a trabajar con él. Una tarde, nadie sabe cómo, la reja, o sea la filosa punta del arado, le cayó al sujeto en la cabeza. Pudo haberlo matado al instante, o tal vez no. La yunta de bueyes ya tenía montado el yugo y el arado, por lo que arrastraron al hombre por todo lo largo del campo. El niño se quedó solo, perdido en el llano, y se murió de hambre. Cuando le contaron eso a mi abuela, ella ya tenía 16, como si hubieran puesto la última pieza en un rompecabezas. De pronto a ella le hizo sentido lo del arado. Con razón el papá del niño tenía un espantoso agujero en la cara. Para los 15 años de Mexli hicieron una fiestota en el pueblo. Como mi mamá fue madrina de la comida, nos llevó una semana antes del evento. Mis hermanos y yo estuvimos de vacaciones, por lo que no tuvimos gran problema con quedarnos tanto tiempo. Mientras que a ellos los tenían todo el tiempo jugando en el patio, a mí me dejaban acompañar a mis primas al río. A veces me mandaban por mangos o a darle de comer a los animales. Una cosa que tengo muy grabada fue de algo que sucedió en el maizal. A mi prima seguido la mandaban a lavar trapos, mandiles, manteles, sobre todo las cosas de la cocina, ya que de la ropa se encargaba mi tía. Casi todas las veces estuve disponible para acompañarla. La primera vez, antes de salir, mi tía Chayo destapó una botella de cerveza y se la dio a Nayeli para que se la llevara a un tal Luis. Luis era un espantapájaros que estaba empalado a mitad del campo. Sus pies se recargaban en una estaca situada más o menos a la altura de nuestra frente, por lo que cada vez que estábamos ahí, Nayeli lo saludaba mirando hacia arriba, le quitaba la corcholata a la botella y la recargaba en el poste desde el cual vigilaba la cosecha, aquella figura escalofriante. Lo hicieron con toda intención de hacerlo parecer humano. Le pusieron una máscara, un sombrero y se veía que lo vestían con ropa limpia. Todos los días, sin falta, tía Chayo nos daba la botella de cerveza, incluso cuando no teníamos nada que hacer en el río. Únicamente caminábamos hasta el centro del maizal y colocábamos la bebida bajo los pies del espantapájaros que, a veces, parecía estar mirando hacia abajo. Un detalle, siempre que dejábamos una botella nueva, nos llevábamos la anterior, misma que encontrábamos intacta, pues claro, ¿quién iba a creer que Luis era capaz de tomárselas? A mí en ese entonces no me daban miedo esas cosas, de hecho se me hacían bastante tontas. Mi prima siempre bromeaba diciendo que le daban ganas de darle un trago, pero cuando yo la retaba a hacerlo, ella se ponía nerviosa y cambiaba el tema. Un día, como todos los días anteriores, repetimos el ritual, solo que cuando ya habíamos avanzado y dejado atrás al muñeco, le pedí permiso a mi prima para regresar porque según yo se me había caído un anillo. Ella se ofreció a ayudar a buscar, pero yo le dije que no. Volví a donde el espantapájaros, me le quedé viendo y luego me agaché a tomar la botella y vacié su contenido en la tierra. Tal vez quería ver lo que pasaba, tal vez yo tenía malas intenciones. Lo encontré, dije mientras fingía estarle mostrando un objeto entre mis dedos. Esperaba que de vuelta le pudiera decir que, por primera vez, Luis se había bebido la cerveza. En el tiempo en que pasamos a la orilla del río, tanto mi prima como yo estuvimos sintiendo como que no estábamos solos. De pronto veíamos a alguien con el rabillo del ojo. Cuando lo buscábamos con la vista,
No lográbamos encontrarlo. Pasó más de una vez y nos ocurrió incluso a los dos al mismo tiempo. Cuando regresábamos a la casa, tuvimos que pasar por el mismo camino donde se encontraba el espantapájaros. Pocos metros antes de llegar, Nayeli se llevó la mano a la boca para ahogar un grito. Luis, es decir, el espantapájaros, ya no estaba en el poste. Mi prima corrió a levantar la botella, luego se golpeó la frente con la mano. «Me va a matar mi mamá». Ella creía que había dejado mal acomodada la botella y luego ésta se había caído derramando su contenido. Casi inmediatamente escuchamos disparos justo en la dirección de la casa de mi tía. Mi prima me tomó de la mano y a la de tres nos echamos a correr. Cuando llegamos, mi tío tenía su escopeta en la mano. A unos metros de nosotros estaba el espantapájaros tirado en el suelo. De sus ropas aún salía el humo de los ardientes perdigones. Nos metieron a regaños a la casa. A Nayeli, su madre, ya le había levantado la mano para pegarle, pero yo la detuve diciendo que había sido mi culpa. No confesé que deliberadamente había derramado el líquido, sino que le había dado un golpe por accidente. Mi tía se veía muy molesta, pero ya no nos dijo nada. Ese mismo día mi tío se subió a la camioneta y se fue toda la tarde. Recuerdo que regresó muy noche. Había ido a conseguir otro espantapájaros. Antes de irse a dormir, me parece que lo fue a dejar al lugar donde tenía al otro muñeco. Desde ese momento hasta después de la fiesta, un día antes de que me regresara a mi casa, no nos volvieron a mandar al río. No nos pidieron favores nunca más. Una de las cosas que jamás voy a olvidar es que a Luis no lo echaron a la basura como a mí se me hubiera ocurrido. Le cavaron una tumba y lo enterraron. Tengo 3 tías que aún viven en el rancho. Sus otros hermanos están en la ciudad de Puebla y nosotros en Tlaxcala. Las tías del rancho tienen unos relatos buenísimos. Existen quienes creen que la gente de allá tiene mucho tiempo libre y por eso salen con esas historias. Los que piensan así seguramente nunca han pasado una noche en el rancho. La que se me ocurre contarte esta noche es la última anécdota que escuchamos de ellas, la que tenemos más fresca en la memoria. Resulta que a espaldas de la casa de mi abuela hay varias hectáreas de milpas y en ellas ocurrió algo increíble y horrendo. Estas milpas en aquellos años eran trabajadas por varias familias. Hace más de 3 décadas el ruido que hacía el mazo golpeteando los clavos en las maderas despertó a mi abuela. Desde su cuarto no podía ver el campo que tenía más allá del traspatio, así que se levantó de la cama y fue a levantar a uno de mis tíos. Le dio con qué alumbrarse y lo mandó a ver qué estaba pasando. El muchacho siguió el ruido, los golpes que venían de las milpas. Aquellos sonidos no venían de muy lejos, estarían como a unos 50 pasos del borde. Luego de caminar un rato por entre el lúgubre maizal, mi tío se encontró con una cruz de madera, alta y gruesa. En ella había un Cristo de tamaño real, casi igual de magnífico que el de una iglesia, con la única diferencia de que la cruz no estaba barnizada, ni siquiera lijada o terminada. En realidad había otras diferencias, pero al momento no parecieron importarles a nadie. La gran noticia era que en las milpas apareció un Cristo, con el detalle de que no se había dado con el responsable de su instalación. Basándonos en los ruidos, lo que se escuchó esa madrugada no era la colocación de la cruz, sino la crucifixión del Cristo. Mis tías dicen que pasaron muchísimas cosas como resultado de aquella aparición.
La gente se empezó a pelear por el Cristo. Primero, los que trabajaban esa hectárea de milpa estaban haciendo planes para cerrar el terreno y no dejar que nadie se acercara. En realidad ellos ni siquiera eran propietarios, esas tierras la mayoría las tenían en préstamo. Tiempo después apareció un supuesto dueño. Venía de otro lado, seguramente con toda la intención de robarse el Cristo, pues nunca se pudo comprobar que la imagen fuera suya. No hay muchos detalles de lo sucedido, pero según una señora vio que se lo estaba intentando llevar y se puso a gritar. Cuando llegó la gente del pueblo, la mujer les dijo, además, que él había intentado abusar de ella. Los pobladores lo lincharon enfrente del Cristo. Nunca se supo de dónde vino ese sujeto. Era un hecho que la noticia de la aparición de una cruz en la milpa ya se había escuchado en otros pueblos. La noche del linchamiento, según cuentan mis tías, pasó algo curioso. La noticia de que se había volcado un camión que transportaba ganado hizo que el montón de gente se saliera del pueblo y fuera a ver el accidente. La mayoría se fueron preparados por si podrían traerse algo. Quien tenía se llevó su camioneta, carretillas o a los hijos más fuertes para que cargaran en la espalda. Regresaron con puercos, que era lo que transportaba el camión. Los animales que no murieron al volcarse el vehículo fueron matados en sitio para poder llevarlos más fácil a casa. Diosito quería que le hiciéramos su fiesta, decían las señoras. De madrugada se encendieron los fogones y se comenzó a preparar la comida para que al día siguiente se le hiciera una gran fiesta a la cruz, al Cristo. Le estaban dando tanta importancia a la figura que los problemas continuaron. De hecho, se hicieron más grandes. Se formaron dos grupos de personas, los que querían que se quedara la cruz en ese lugar y que se le construyera un pequeño santuario alrededor. Quedaron también los que estaban decididos a llevarlo a una iglesia para que tuviera un lugar digno. La cuestión era que en ese pueblo a duras penas había una capilla pequeña. Una noche el segundo grupo se escabulló entre las milpas y con varias herramientas empezaron a remover la imagen. La misma señora que había causado el linchamiento del primer hombre estuvo presente para pedir ayuda, para despertar a los que escucharan sus gritos e impedir que se llevaran la cruz. Cuando se confrontaron se hicieron de palabras, luego vinieron los golpes y después los balazos. Esa noche hubo 2 muertos. Hasta el momento, 3 personas en total habían sido asesinados a los pies del Cristo. La cruz se iba a quedar en su lugar, sí o sí. Al día siguiente a unos tíos los llamaron de una secretaría de gobierno para avisarles que les iban a entregar un dinero para una reactivación de producción agrícola. Dicen mis tías que ese dinero les cayó como del cielo y que les sirvió para muchas cosas. Ellas no fueron las únicas que se dieron cuenta de que la imagen estaba concediendo deseos. ¿Pero a cambio de qué? Una noche una de mis tías escuchó ruidos atrás de la casa. Se levantó a uno de sus hermanos y se fueron a ver qué había o quién andaba por allá. Me imagino que uno de los perros que tenían en el terreno les avisaba cuando alguien se metía a la milpa, porque siempre llegaban muy rápido y eran los primeros. Una mujer junto con 2 de sus hijos empujaban un caballo degollado sobre 2 carretillas que maniobraban con mucha dificultad. Mi tía la quiso detener, pero era una comadre de mi abuela. Cuando se enteraron a qué iba y qué haría con el caballo, incluso se pusieron a ayudarle. La señora estaba pagando una deuda que tenía con la imagen en la cruz. Había pedido que curara a un familiar que estuvo internado varias semanas en un hospital de la capital del estado. Un día después de hacer la promesa, la persona fue dada de alta. Así de milagroso era el Cristo de las milpas.
Lo extraño era que la gente que lo sabía estaba ofrendando sacrificios, cosa que no hace sentido con las creencias católicas. Se volvió a pensar seriamente en poner rejas para que la gente no se metiera a las milpas, pero algo sucedió. Un día, un cura se apareció en el pueblo. Venía buscando a mis tías, pues según le había llegado el rumor, ellas eran las dueñas del terreno donde se situaba la figura. A pesar de que en esos momentos toda la gente del pueblo estaba muy devota de las imágenes y la aparición supuestamente los había acercado más a las creencias y a la oración, les pareció que la visita del sacerdote era una amenaza. Le hicieron muchas preguntas antes de dejarlo pasar. Él aseguraba que venía a presenciar y ser testigo del milagro. Lo dejaron un breve momento a solas con el Cristo. Entonces aprovechó para reventar la imagen con una piedra. Lograron detenerlo antes de que terminara de destruir la pieza. Según se cuenta, únicamente logró estrellarle el pecho, en donde quedó una oscura cavidad. Lo golpearon, le patearon la cara y luego le preguntaron por qué lo había hecho. Algo que nadie había notado y que el cura tuvo que señalar para que todos cayeran en cuentas era que ese no era un Cristo normal. Los dedos de ambas manos apuntaban hacia el suelo y recuerda que las imágenes que apuntan al suelo están señalando hacia el infierno. Otra cosa fue que la corona estaba volteada y no había expresión de tortura o suplicio en su rostro. De hecho, parecía estar disfrutando de la vista. En ese pueblo siguió habiendo dos grupos, aunque solo por un tiempo, los que querían a su dios oscuro y a los que ya les había dado miedo tener esa imagen sonriendo hacia el suelo. Los segundos eran más. A ellos los convenció la palabra del sacerdote. Ellos entendieron que esa figura estaba alimentándose de sacrificios, de sangre. La figura había causado demasiados problemas. Quien dijera que era milagroso en realidad no estaba poniendo atención. Mi tía, una que ya murió, la que alborotó a la gente para que lincharan a uno y para que se mataran a balazos los otros, fue la que nuevamente dio la noticia. El Cristo había desaparecido. Una madrugada simplemente se fue. Nadie sabe si lo quitaron y lo destruyeron o se lo robaron, pero así como llegó, así como apareció repentinamente, se fue. Lo último de la historia es lo que a mí, en lo personal, me asusta más. Mis tías dicen que ese Cristo se aparece de repente en los pueblos. Ellas son del norte de Veracruz. La visita de esa imagen se ha escuchado en Oaxaca y en Chiapas. Tú sabes que aunque sean grandes las distancias, la voz se corre rápido y aparentemente también la figura en la cruz. Hace unas semanas se me quitó el sueño como a las 2 de la mañana y me quedé despierto 3 horas. Por suerte era sábado, mi único día de descanso. No podía volver a dormir porque mi mente estaba muy activa. No podía evitar gastar las horas repasando momentos dolorosos del pasado. Me levanté al baño, me serví un vaso de agua. Me puse a leer, pero no me pude concentrar. Abrí las ventanas porque hacía calor. Quise ponerle atención a los ruidos de la calle, pero mi cabeza estaba plagada de recuerdos. Cuando pensé que ya estaba lo suficientemente cansado para volver a dormir, me acosté en la cama, cerré los ojos e inmediatamente me acordé de la noche en que corté con Paulina. Ahora la gente le llama relaciones tóxicas. En ese entonces nosotros queríamos creer que nos amábamos con locura. Me voy a ahorrar los detalles por respeto a ella. Solo te voy a decir que estábamos en casa de sus papás cuando nos pusimos a discutir.
Yo quería que nos fuéramos de ahí para no dar una escena enfrente de los señores, pero ella ya estaba bastante exasperada. Entre nosotros hubo una infidelidad, realmente no la culpo por su reacción. El caso es que mi suegro en un momento escuchó la razón por la cual estábamos peleando. Bajó con la cara roja, casi echando humo por las narices. Yo no tenía intenciones de quedarme a explicarle a él sobre nuestros problemas de pareja, así que me enfilé hacia la salida. El señor quiso detenerme, pero al forcejear para soltarme de su mano, se me hizo fácil darle un puñetazo. El papá de Paulina se quedó de piedra, pues no se lo esperaba. Un segundo después me di cuenta de que había cometido un grave error. El señor era policía. Se dio la vuelta y subió las escaleras saltándose escalones. Por supuesto que yo no me iba a esperar a que regresara. Inmediatamente caminé hacia la salida, pero el tipo le ordenó a Paulina que no me dejara salir. Traté de quitarla de mi camino, pero ella empezó a gritar. Su padre en el piso de arriba estaba hablando por teléfono o por radio. Pedía refuerzo a uno de sus compañeros. «Ya te cargó la b***», lo escuché gritar desde lo alto de las escaleras. Cuando vi que en su mano traía una pistola, tomé aire y quité a la muchacha de la puerta. Abrí y salí corriendo. Escuché un disparo a mis espaldas y al mismo tiempo sentí un impacto en el suelo, muy cerca de mí. Huí de su propiedad saltando una reja no muy alta. Volví a escuchar un disparo y me pareció sentir que me pasó un zumbido por encima de la oreja. Tuve un segundo para decidirme a dónde pegar la carrera. Hacia ambos lados de la calle se veía igual de oscuro. La única luz que iluminaba un poco de la calle salía del patio de la casa vecina. Al abandonar ese sitio me sumergí en un vacío en el que poco a poco pude empezar a distinguir las últimas casas, los postes de luz apagados, agujeros abiertos en el suelo donde alguien robó la tapa de la coladera. Me faltaba un buen tramo para encontrar una esquina donde pudiera dar la vuelta. De pronto las luces rojas y azules de una patrulla iluminaron la calle. Donde se terminaban las viviendas parecía haber una milpa. Cuando sentí que el carro iba directo hacia mí, junté todas mis fuerzas y me eché a correr hacia el maizal. En donde me metí había telarañas, pero eso no me importó. Sentí alivio en cuanto me puse a salvo. Seguí corriendo y solamente me detuve hasta que estuve unos 20 metros al interior de la milpa. Ahí definitivamente no podía entrar un carro. Los gruesos tallos estaban muy cerca los unos de los otros. De hecho, ni siquiera se podían ver las luces de la patrulla. El plan con el que llegamos a ese pueblo era quedarnos a dormir en casa de sus padres porque al día siguiente era cumpleaños de Paulina y su mamá le iba a hacer una comida. Esto significa que yo tendría que ver la manera de regresarme a mi casa a la 1 de la mañana en una zona completamente desconocida para mí. Por la tarde, cuando veníamos entrando a la localidad en la camioneta del señor, recuerdo que pasamos cerca de un auditorio. Ahí me pareció ver una parada de autobús. Tal vez podría pasar la noche ahí y esperar a que amaneciera para regresar a la ciudad. Cuando se me bajó la adrenalina, empecé a caer en cuentas de que estar dentro de un maizal era completamente un nuevo problema. A mí siempre me han dado miedo los insectos y para mi mala suerte ahí parecía haber un gran surtido de ellos. Algunos aleteaban, otros trinaban, todos revoloteaban cerca de mí. Saqué el teléfono celular para hacer una llamada, olvidando que kilómetros antes del pueblo se acabó la señal. Cuando menos utilizaría el foco LED para iluminar mis alrededores. Tal vez esperaría a que la persona o personas que venían siguiéndome desistieran, aunque cabía la posibilidad de que se hubieran bajado de la patrulla y me estuvieran buscando entre el maizal. Por este motivo guardé silencio y no me moví ni un centímetro. No escuchaba ruidos humanos, todo era insectos a mi alrededor. De pronto oí la voz de Paulina.
más bien algo entre risas, gritos y llantos. También me pareció oír mi nombre, aunque de eso realmente no estoy muy seguro si pasó o si solo se me figuró. Me detuve antes de caer en una trampa. ¿Qué tal si a ella la mandó su papá a ir por mí? Luego volví a oír su llanto. Era tan doloroso y triste como nunca antes lo había escuchado. Después me habló, me pidió que fuera con ella, que estaba asustada, que por favor la perdonara. Lo raro de esto era que su voz se oía como si alguien le estuviera tapando la boca o como si hablara a través de un ventilador. La verdad, me cuesta mucho trabajo explicarlo. De pronto sentí cosquillas en el hombro derecho. Te juro que claramente sentí una mano con todo y dedos acariciando también mi espalda alta. Di un salto y me sacudí. Lo que tenía encima me caminó por el cuello, subió a lo alto de mi cabeza y luego se echó a volar. Con tanta oscuridad no pude notar si había sido una langosta o una polilla enorme. La horrible sensación me quedó en el cuerpo un buen rato. Cuando pasó la distracción, me di cuenta de que ya no escuchaba la voz de Paulina. También el molesto sonido de los insectos se había callado un poco. El silencio duró unos cuantos minutos en los que de pronto me pareció escuchar que la patrulla se alejaba. En esos momentos recuerdo que me puse a pensar en que tal vez Paulina sí venía con los policías. Sentí un gran alivio por no haber caído en la trampa. Sin embargo, repentinamente algo sucedió. Una persona pasó corriendo al lado de mí. Yo en ese momento estaba apuntando hacia el suelo con la luz del celular, por lo que no pude apreciar ni identificar quién había sido. Apagué el teléfono para mantenerme desapercibido. Entonces la voz de Paulina volvió a aparecer, esta vez más cerca. «Ya se fueron. Ven, vámonos de aquí». En su dirección di lentos pasos, cautelosamente para no hacer ruido, pero también para fijarme en dónde estaba poniendo el pie. De solo pensar que estaba rodeado de arañas y toda otra clase de bichos, me empezó a costar trabajo pensar en el momento de salir de ahí. Realmente no tenía la más remota idea de para dónde estaba el norte o el sur, en qué dirección saldría lejos de la calle donde me estaban buscando, cómo evitar internarse aún más en la milpa. En mi camino me encontré con plantas podridas, con nidos de insectos y gruesas telarañas. No tengo idea de quién sembró en ese terreno, pero me dio la impresión de que era un sitio abandonado, dejado a que creciera a voluntad. La luz del teléfono de pronto iluminó una silueta que se movió. Me detuve en seco justo a unos centímetros de una araña con unas patas enormes. Me agaché para ver hacia adelante. No supe si era mejor pasar por abajo o rodear. La persona que tenía de frente se movía a izquierda o derecha, pero luego volvía a quedar en la misma posición. Yo quería pensar que era Paulina, pero no tenía su complexión. De hecho, era una persona mucho más alta que ella. Al notarlo, apagué la luz de mi celular. Por unos instantes sentí que ya no tenía salvación y que ahí se terminaba todo. Pero fue la voz de Paulina la que salió de aquella boca. Igual que unos momentos atrás, no entendí por qué su voz se oía tan extraña, como pasada por un filtro de computadora o reproducida en un disco vinil rayado. Justo entonces fue cuando más insectos me pareció ver revoloteando mis alrededores. Me agaché porque de repente pasaban nubes de alimañas voladoras por encima de mi cabeza. Aún agachado, casi caminando de cuclillas, me acerqué poco a poco a ella. Encendí la luz del teléfono para verla bien, entonces me encontré con que lo que yo tenía de frente era un enjambre de insectos cubriendo a una persona. Sentí náuseas y cosquillas en todo el cuerpo.
Por unos segundos pensé que Paulina había sido atacada y estaba cubierta de insectos voladores, pero en realidad era solo un amasijo de moscas y langostas formando una figura humanoide. La voz de ella volvió a salir de entre los insectos. Esta vez, como la percibí más de cerca, no se me hizo que se pareciera en lo absoluto a la de mi exnovia. El trinar y los aleteos eran lo que hacía hablar al enjambre. Inesperadamente el montón de insectos se levantó, formó una nube, sobrevoló el maizal. Por un breve instante oscureció el cielo y luego pasó cerca de mí. Un horrible susurro acarició mi rostro y mi cuello nuevamente. Luego la voz de un hombre me dijo: ¿Quieres conocer al diablo? Eso me provocó tanto miedo como los disparos, como las arañas en el cuello, como la voz que salió del enjambre. Me fui corriendo entre las milpas sin importar lo que venía coleccionando a mi paso, es decir, todos aquellos insectos que se me iban pegando a la ropa. Después de unos 20 minutos de errático andar, por fin salí del maizal. Al momento en que me sacudí, me di cuenta de que llevaba las bolsas de los pantalones llenas. Metí las manos y las sentí colmadas de insectos. Eran cientos de moscas. La sensación de traer alimañas encima me duró varias semanas. Ocultarme hasta el amanecer, salir del pueblo y llegar a mi casa fue toda una odisea, pero ya no tiene sentido contarlo por este medio. Unos meses después platiqué con una tía y le conté lo que me había pasado en el maizal. Se dibujó una cruz en la cara y luego me la dibujó a mí. ¿A poco no sabes quién es el señor de las moscas? Entonces me acordé de las palabras que la horrible voz me susurró al oído. ¿No quieres conocer al diablo? No te imagines mi pueblo como un lugar lejano entre montañas. Tenemos todos los servicios, estamos muy bien comunicados con la capital del país, pero aún así seguimos siendo un pueblo. Hace años un vecino que era un muy buen amigo me hizo una confesión que en realidad era una pieza de información importante respecto a un misterio que tenía décadas sin resolverse. No te puedo decir el nombre del pueblo porque eso le traería problemas a la familia de mi amigo, que en paz descanse. En ese entonces tendríamos la misma edad. Él era una persona muy reservada e introvertida y que pasaba mucho tiempo dentro de su casa. Una tarde, su padre desapareció. Lo estuvieron esperando unos días, comunicándose con sus otros familiares, con gente de su trabajo en la ciudad. No mucho después, la esposa dio por hecho que los había abandonado, entonces dejaron de buscar. Unas semanas adelante, encontraron su cuerpo. Por cómo se veía, era difícil averiguar la causa de muerte. No porque el cuerpo estuviera intacto, sino por todo lo contrario. Toda la sangre estaba drenada y sus interiores habían sido succionados. Lo de afuera, músculos y piel, estaba marchito, seco, casi momificado. Esto conmocionó a toda la colonia, casi al pueblo entero. Jamás se olvidó aquel extraño suceso, especialmente porque nunca se supo qué le pasó o quién le hizo eso. Yo también recuerdo que había un maizal casi al final, 2 o 3 casas antes de que se terminara nuestra calle. Según tengo entendido es que ese lugar tenía dueño, solo que este no se ocupaba de cuidarlo. Era sabido que de un día para otro se mudó a la capital dejando una milpa sin cosechar, abandonada hasta secarse. No sé quién la abrió, pero un día en la reja que cercaba ese terreno amaneció un agujero. Nadie le prestó atención más que mi amigo, a quien llamaremos Carlos.
Se metió al terreno porque le dio curiosidad averiguar si había una casa adentro. Hasta dónde llegaba el terreno podría convertirse en un buen escondite. Carlos lo averiguó ese mismo día. Efectivamente, dentro del terreno había una casa que no se veía desde la calle. Un par de cuartos en obra negra. Los marcos no tenían ventanas, pero sí unas telas gruesas que no dejaban ver hacia adentro. La puerta estaba sellada de alguna manera. Mi amigo dijo que no vio candado ni cadena, por lo que dio por hecho que la habían soldado para que nadie se metiera. Golpeó por pura diversión, entonces sintió como si hubiera alguien apoyado del otro lado, aunque después pensó que podría haber una pared de ladrillos impidiendo realmente que alguien la invadiera. Carlos le dio toda la vuelta para ver si encontraba o veía algo más. En la parte trasera había un agujero en la tierra. Era un hoyo grande que definitivamente comunicaba al interior. Qué bueno que le dio miedo entrar al agujero, porque de lo contrario, quién sabe cómo sería la historia que te estaría contando. Probablemente sería un buen lugar para esconderse del mundo exterior. Sin embargo, él me dijo que había algo en ese sitio que perturbaba cualquier tranquilidad. Regresaba entre las milpas hacia el hueco en el enrejado cuando vio algo que lo puso pálido en un instante. Había una criatura horrorosa, una abominación, una asquerosa y gigante hilera de patas que conectaban con un brilloso torso que se movía hacia adelante y hacia atrás. Carlos aquella vez dijo que nunca había sentido esa clase de miedo, hasta se le taparon los oídos y se le secó la boca. Y es que en ese momento vio a la criatura completa. Era un horrible y enorme 100 pies con cabeza y rostro humano. Además de todo, aquella aberración estaba devorando un gato. Carlos salió corriendo de ahí, sin aliento, con hormigueo de las manos y las piernas y unas tremendas ganas de gritar de horror. Llegó al enrejado, donde al momento de agacharse para salir del terreno, algo lo agarró de la camisa. Sintió sudor frío en todo el cuerpo hasta que descubrió que había sido un alambre atorado en su ropa. Carlos estuvo pensando en esa criatura por semanas. Un día tuvo una siniestra idea. Abrió la caja de herramientas de su padre y buscó el objeto más preciado de la colección. Realmente ni siquiera eran herramientas nuevas, pero eran los principales instrumentos de trabajo de aquel señor. Se decidió por una llave grande, la más reluciente. La llevó al predio del maizal y la aventó por encima de la reja. Mi amigo confesó haber dejado abierta la caja de herramientas para que su padre supiera que algo hacía falta. Cuando tocó el turno de interrogar a Carlos para preguntarle si había tomado una llave, él le dijo que sí sabía dónde estaba. Llevó al papá al terreno baldío y señaló hacia el oscuro interior. Me imagino que en ese momento ya era muy tarde, porque oficialmente el señor desapareció alrededor de la medianoche. Mi amigo le dijo al señor que allá entre el maizal seco estaba su herramienta. «Entra tú por ella», le dijo su padre, «es una orden». Iba a tomarlo del brazo, supongo que para meterlo a la fuerza al terreno, pero Carlos se zafó y se echó a correr. De ahí no se sabe más, él no sabe más. Cuando regresó a casa no se atrevió a decir dónde había visto a su padre por última vez. De hecho, mi amigo me confesó que esa noche durmió mejor que nunca. Su padre era golpeador, todos ahí estarían mejor si él no regresaba, pensaba Carlos. No tengo claro cómo o quién localizó el cuerpo, pero cuando lo encontraron estaba envuelto en gruesas capas de telaraña.
Por mente de los vecinos pasaron toda clase de teorías, pero ninguna se acercó ni un poco a lo que realmente le había ocurrido. Irme al rancho en el verano del 99 me salvó la vida. En ese entonces acababa de cumplir 21 años. Vivíamos en los límites entre Iztapalapa y el Estado de México, en una de las zonas más problemáticas de la ciudad. Las amistades que hice en ese último año me estaban causando bastantes problemas, pero yo a esa edad lo veía de otra manera. El primer sábado de junio mi madre me levantó de madrugada, me dijo que necesitaba con urgencia que la acompañara al rancho. No me quiso explicar para qué. Yo la verdad no quería ir, pero tampoco podía dejar que se fuera sola. A mí se me hizo raro que ella llevara una maleta, pero aún así salimos todavía de madrugada a tomar el camión en la terminal. Nos fuimos dormidos todo el camino, de hecho nos pasamos de la parada, por lo que tuvimos que caminar unos 4 kilómetros de regreso. En todo ese camino mi madre no quiso dejar que yo me llevara la maleta, aunque claramente se veía que casi no podía con ella. En fin, llegamos al rancho de mis tíos justo a la hora en que se sirve el desayuno para los que se quedan en la casa. Me senté cerca del fogón donde una de mis primas estaba haciendo tortillas, dándole la espalda a la entrada del terreno. Cuando terminé de desayunar busqué a mi mamá, pero ella ya se había regresado a la capital. Salí a buscarla porque no me caía el 20 de que me había tendido una trampa para llevarme a casa de mis tíos, en donde pasaría todo el verano. La maleta que venía cargando tenía varios cambios de ropa y algunos libros para que no me aburriera. Las primeras noches que pasé ahí fueron muy difíciles. No me hallaba a dormir en el suelo, ni a levantarme tan temprano para trabajar. Para la segunda semana yo ya estaba bien acostumbrado a las tareas del rancho. A finales de agosto tocó ir a cosechar el elote tierno. Aquí es donde oficialmente empieza la historia. Para encontrarlo fresco teníamos que ir a las milpas de noche. El terreno de siembra era amplio. Según contó mi tío, en temporada de cosecha contrataban a 3 personas para que les ayudaran con el trabajo. Por esa ocasión no iba a ser necesario porque además de que yo me encontraba de visita, también andaba de paso uno de mis primos de Guadalajara, quien se ofreció a ayudar. Empezamos a las 11 de la noche con miras a terminar por ahí de las 5 de la mañana. Nos dividimos el terreno y al mismo tiempo nos fuimos a colectar las mazorcas. Al principio, cuando nos metimos al maizal, podía escuchar a mis familiares deshojar los tallos. No obstante, ellos lo hacían mucho más rápido que yo, por lo que pronto les perdí la pista. En la espalda llevaba un amplio morral en donde iba echando los elotes. Caminaba siempre hacia el frente, arrancando mazorcas a izquierda y derecha. Cuando llegaba al final del sembradío, cambiaba de carril y seguía colectando de vuelta. Aproximadamente a las 2 de la mañana, cuando yo ya estaba cerca de completar una 4ª vuelta, me encontré con un vacío en el camino. Las plantas de maíz estaban aplastadas en el suelo. Algunas parecían haber sido cortadas y otras solamente dobladas con la fuerza de 2 brazos. El área no era muy grande, a lo mucho le calculo 5 por 5 metros cuadrados. Al fondo de este espacio abierto entre la milpa, había una persona hincada ante un altar. No me lo esperaba, la verdad, pero no me asusté ni me dio miedo, solamente se me hizo extraño. Pedí permiso para acercarme y di las buenas noches. No escuché respuesta, pero cuando miré de cerca el altar, vi por qué no me había contestado. Esa persona estaba ocupada llorando. Sus dedos recargados en el suelo casi tocaban una copa encendida, humeando incienso de copal. Me acerqué aún más cuando distinguí que en dicho altar había nombres escritos junto a unos retratos hechos a lápiz.
Cuando me di cuenta de que conocía a estas personas, me acerqué aún más para intentar ver lo que había escrito en los retratos. Entonces empecé a sentirme mal. Me puse de rodillas porque me faltó el aire, me empecé a marear y a perder el equilibrio. Evité caer en el altar, me fui de lado y quedé tirado en una posición incómoda. Solo recuerdo que vi a más personas a mi alrededor. Estaba mi madre, mis tíos y mis tías, mis primas. Nunca perdí la conciencia, pero todo lo veía como a través de un cristal empañado. Sentí que alguien me roció con alcohol, que me pasó inciensos alrededor del cuerpo. Mi madre me abrazó, luego me jaló de los brazos y me acostó en el suelo. A mi alrededor se hizo un círculo de personas que rezaban. De pronto una mano me levantó un poco la cabeza para darme algo de beber. El sabor de las hierbas era muy intenso. Segundos adelante todo se hizo silencio y oscuridad. Sentí mi cuerpo pesado y me empecé a hundir en la tierra. Lo que vi a continuación no fue un sueño, eran alucinaciones. Veía que mis alrededores cambiaban sus oscuras tonalidades, que el cielo se encendía en llamas, que había voces en la tierra, en las plantas y en el aire. Mi voz interior salió de mi cabeza y se puso frente a mí. Me empezó a hablar de cosas que yo había vivido a lo largo de mi vida. Hubo demasiadas revelaciones, hablé con personas muertas, me separé un poco de mi cuerpo para verme desde otra perspectiva. Conforme se me fue pasando el efecto de lo que me dieron de tomar, empecé a despertar, pero todavía pasó una hora antes de que pudiera levantarme. Regresé a casa de mis tíos con un temblor en las piernas que me hizo caminar lento. Tardé mucho en llegar. Cuando por fin salí de la milpa, los vi a todos. Cerca del fogón, en una banca, estaba mi madre, unas tías que vivían del otro lado del pueblo. Ante la mesa, mis tíos de Guanajuato, mis primas y mi madrina. Ver a mi familia entre las milpas no fue parte de la alucinación. Ellos estaban realmente ahí. Ellos lo habían planeado. Ellos me hicieron algo. No tenía fuerzas para estar enojado, además la cabeza me reventaba de dolor. Lo único que pude hacer fue balbucear unas cuantas preguntas, las cuales nadie respondió. Me invitaron a sentarme ante el comedor, inmediatamente empezaron a servir el desayuno. Como si nada hubiera pasado, todos se dispusieron a comer. Un poco más tarde, cuando el efecto de la medicina se había ido completamente, mi madre se sentó a hablar conmigo. Me trató de explicar que eso lo habían hecho por mi bien. En mi cabeza algo había cambiado, no me podía molestar por el ritual o la ceremonia en la que me obligaron a participar, pero fue porque parecía que dentro de mí se habían borrado las emociones. Mi madre me dijo que si quería era tiempo de regresar con ella, pero yo aún me sentía un poco confundido con mis pensamientos. Le dije que prefería quedarme y así lo hice. Regresé a la ciudad hasta septiembre. Después de 3 meses en el rancho, al volver a la colonia me encontré con la impactante noticia de que habían balaceado a los muchachos con los que yo me juntaba. Se me hizo un nudo en la garganta cuando caí en cuentas de que ahí pude haber estado yo si no me hubieran mandado al pueblo con mis tíos. Días adelante me despertó una idea a mitad de la madrugada. Los nombres y los retratos en las hojas del altar en el maizal eran los de mis amigos, aquellos que mataron acá en la colonia. A veces escucho historias de lo que le pasa a la gente en la ciudad. Algunas son muy buenas, pero siempre termino pensando que eso no es nada en comparación con lo que sucede en el campo, en el rancho. Aquellos que como yo han vivido en ambos lugares a lo largo de su vida, saben bien que tengo razón.
En estos pueblos al interior de la República, de donde no es fácil escapar, ocurren cosas que te harían tener pesadillas por días, vivencias que te podrían robar el sueño de por vida. Cuando yo tenía 14 años, un día cualquiera, un amigo de mi abuelo entró corriendo al terreno. La reja tenía candado, pero de alguna manera él la saltó. Lo que llegó a decirnos era tan urgente que ni siquiera se tomó el tiempo de esperar a que saliéramos. Mi tía se había puesto muy mala, casi al borde de la muerte. Ella vivía en San Agustín, un pueblo lejano. Caminando no se llegaba en la misma semana. Por fortuna mi padre tenía las llaves de la camioneta de las entregas. Al momento de recibir la noticia, no solo se volvió urgente alcanzar a doña Rita para despedirse de ella, sino ir por un dinero de mi padre que la señora tenía guardado. Así es la gente que conocía allá. En cuanto uno se muere, las posesiones pasan a ser de quien llega primero a saquear. Así le pasó a mi bisabuelo. La mujer que lo vio dar el último suspiro se llevó un joyero con alhajas y mucho dinero. Pero esa es otra historia que algún día te contaré. Antes de aquel día nunca me había subido con mi padre a la camioneta para cualquier tipo de asunto. No sé por qué él pensó que ese era el momento adecuado para hacerlo. Tal vez porque ya estaba un poco más grande que mis demás hermanos. A 2 horas de camino me arrepentí de haberlo hecho. Una vez había visitado a esa tía, solo que yo estaba tan chico que no lo puedo recordar. De haber sabido que había tantas curvas y que yo llegaría deshidratado y con el estómago severamente revuelto, no me hubiera subido al vehículo. Fueron 13 horas al interior de un espantoso camino que alternaba entre peligrosas curvas, pendientes cubiertas de niebla e impresionantes voladeros y barrancos a escasos centímetros del final de la pista. Llegamos al pueblo cuando ya era de noche. Encontramos todo apagado y a la mayoría dormidos. Nos estacionamos a un lado del terreno de Rita. Dejamos encendidas las luces de la camioneta para ver un poco de nuestros alrededores entre las espesas nubes de polvo que se levantaron a nuestra llegada. Todo estaba apagado en casa de mi tía. El señor que nos acompañó en el viaje, en cuanto descendió, se echó a caminar entre las oscuras calles y desapareció sin siquiera despedirse. Ingresé a la casa de Rita de la mano de mi padre. No sé qué sensación o presentimiento tan fuerte nos vino que antes de empujar la puerta de lámina, ambos nos santiguamos. Mi padre tenía miedo de llegar y no encontrar su dinero, y yo la verdad entré temblando porque no me quería espantar al ver un cuerpo muerto. Nos estábamos temiendo lo peor, pero nuestra sorpresa fue distinta. En la cama estaba mi tía con los brazos cruzados sobre el pecho, intentando quedarse dormida, según nos dijo ella en cuanto nos vio. Se veía como sin nada, es decir, no estaba enferma en lo absoluto. Qué gran alivio, te has de imaginar. No, el horror estaba por empezar. Mi padre escondió un poco la verdad y no le mencionó exactamente a qué habíamos ido. Dijo que andábamos de paso y decidimos visitar. Aprovechando la ocasión nos llevaríamos el dinero que mi papá le había dejado encargado. Honestamente no recuerdo cuál fue el trato o por qué la señora tenía ese dinero. Solo tengo una idea de que era mucho. Mi tía se levantó de su petate, encendió una lámpara, caminó hasta el fondo de la choza. En la esquina, debajo de una mesa, había un trapo que escondía un agujero en la tierra. La señora jaló, levantó, escarbó un poco. La caja donde según guardaba el dinero estaba desaparecida. A mi papá se le ha de haber bajado la presión porque no dijo nada, solo se sentó en el suelo, se tapó los oídos y recargó la frente en las rodillas. Rita se puso toda nerviosa, juró y perjuró que diario revisaba el escondite y que nunca le había faltado la caja.
Se quedó callada un momento mientras pensaba o recordaba y luego dijo que acababa de caer en cuentas de que la única persona que había estado en la casa después de la última vez que vio el dinero intacto había sido don Pablo. Don Pablo fue quien nos avisó que mi tía estaba agonizando. No solo nos había usado para que lo lleváramos a su pueblo, sino también se había robado el dinero. En ese momento no supe por qué mi padre reaccionó con tanta rabia, pero ahora lo puedo entender. Antes de salir bufando como una bestia por el coraje, me dejó encargado con mi tía. A pesar de que me dijo rotundamente que no, quise alcanzarlo, pero cuando lo vi sacar un machete de la caja de la camioneta, me paralicé. Momentos adelante lo vi internarse en las milpas, en la oscuridad de la noche. Al volver al interior de la choza, mi tía me dijo que iba a apagar la luz porque no le gustaba tenerla encendida a esas horas. Cuando la apagó y se hizo una profunda oscuridad dentro del jacal, también me dijo que las luces llaman la atención de eso que vive en la milpa. No lo pude saber porque desde que llegué no se veía absolutamente nada, pero la choza donde vivía Rita estaba rodeada de un espeso maizal. Según tengo memoria, no tardó nada en escucharse un extraño ruido al exterior. Tenía ganas de asomarme porque algo me hizo pensar que se trataba de mi padre, que ya había arreglado su asunto, pero cuando me acerqué a la puerta, mi tía me jaló bien fuerte del brazo. ¿Segura que no estás enferma? Tienes las manos muy frías. También los pies, hijo, dijo con un hilito de voz. Preocupado por lo que iba a hacer mi padre, me quedé mirando hacia la oscuridad, que pronto, con la luz de la luna, se convirtió en plateadas milpas. Entonces no había un reloj donde pudiera ver las horas pasar. Cada minuto se me hacía eterno. 3, 4 horas y mi padre no volvía. Se va a escuchar horrible lo que voy a decir, pero ¿cuánto tiempo tarda un hombre en ajustar cuentas con un machete? Todo ese tiempo mi tía permaneció en una misma posición, mirando hacia el techo, con los brazos cruzados sobre el pecho. Cada que le preguntaba en voz baja si estaba dormida, me decía que tenía una semana sin poder conciliar el sueño. En un momento de la madrugada se oyeron disparos. Cuando esto sucedió, yo me estaba quedando dormido. El lejano estruendo me despertó sobresaltado. Le dije a mi tía que me llevara donde mi padre, pero ella ni siquiera se levantó del suelo. Por un momento pensé que se había muerto porque la encontré con los ojos y la boca abierta, sin moverse ni un poco y sin respirar. Le rogué que me acompañara, pero no la pude convencer. Me aconsejó que no saliera, pero no por los disparos, sino porque en las milpas había algo. De hecho, mientras esperaba a mi padre, lo había estado pensando, que podría ser eso a lo que ella le tenía tanto miedo. Un monstruo. Yo hasta ese momento de mi vida nunca había visto tal cosa. Un demonio. Te juro que estaba dispuesto a salir aún así, encomendándome a Dios. Salí de la choza y me adentré en las milpas bien consciente de que podría ser que me saliera algo al paso. Llevaba una lámpara de aceite en una mano y una vara larga en la otra por si tenía que ahuyentar a un coyote u otro animal que estuviera acechando. El sendero que me llevaría a la salida del terreno se fue haciendo estrecho y por tanto más oscuro. En un punto se volvió un callejón sin salida. Aunque según yo regresé sobre mis propios pasos, no salía donde deseaba. Traté de tranquilizarme a pesar de que hacia cualquier dirección que mirase encontraba lo mismo, altos tallos y mazorcas secas o podridas. Cuando por fin me invadió la desesperación, me puse a gritarle a mi tía.
En el preciso instante en que mi voz se esparció por todo el campo de maíz, escuché ruido de pasos caminando en mi dirección. No podría ser la criatura, según yo, debía ser mi tía, o mejor aún, mi padre. Seguí gritando para lograr ser ubicado. Luego caminé hacia donde escuché los ruidos y salí a un sendero amplio, el que daba todo de frente a la casa de Rita. A mitad de esta vereda había un hombre de pie. Un sujeto con una mirada horrible, portaba un sombrero, un zarape y botas. Además de que tenía la piel gris y enferma, su solemne expresión era inquietante. Le pregunté quién era o qué hacía ahí, pero no reaccionó ante mi presencia. En todo momento actuó como si yo no estuviera presente. Me alejé sin dejar de mirarlo. A mi parecer me quedaba claro que se trataba de un vigilante. Esa era la persona o el ser que no dejaba que mi tía saliera de su casa. El amanecer me agarró golpeando la puerta de la choza. Podría haberla tirado, pero quería que doña Rita saliera a decirme hacia dónde se había ido mi padre. Fue inútil, adentro parecía que no había nadie. O se había quedado profundamente dormida, o se había muerto. Mi padre salió del maizal momentos después, traía el machete limpio pero las manos llenas de tierra. Además, también venía con la caja que afortunadamente tenía su dinero intacto. Súbete a la camioneta, vámonos. ¿No nos vamos a despedir de Rita? Mi padre no contestó. No insistió demasiado, abordó el vehículo y lo encendió. El camino de regreso se sintió más largo que el de ida, a pesar de que no tuve que irme en la caja, sino en la cabina. Creo que se me hizo más pesado porque mi padre, además de callado, iba como espantado. Durante un buen rato no tuve remedio más que imaginarme lo que habría tenido que hacer para recuperar su dinero. Pregunté varias veces, pero no obtuve respuesta alguna. Cuando llegamos a nuestro pueblo, mi madre no nos estaba esperando. Pensó que nos quedaríamos unos días al velorio. Lo que escuché cuando él le explicó a ella lo que había pasado, me dieron ganas de vomitar. Resulta que ese tal don Pablo mató a mi tía para quitarle el dinero. Pero espera, ¿en qué momento lo hizo? Una semana antes de que nosotros llegáramos. Pero si ambos vimos a mi tía en su casa. Sí, eso es lo extraño. Por eso ella no podía dormir, porque ya estaba muerta. Por eso no podía salir de su casa, por eso le tenía miedo al vigilante del maizal. Y al desgraciado que le hizo eso, dijo mi madre, espero que le hayas dado su buen merecido. No fue necesario, la gente del pueblo se encargó de él. Él también tenía una semana de haber sido linchado. O sea que el encuentro que tuvimos con esas dos personas fue después de muertas. Mi padre encontró su dinero dentro de la propiedad de aquella persona, escondido en un agujero que se veía recién cavado. Pero ¿cómo o por qué vino a avisarnos? Él mismo vino a decir que Rita se estaba muriendo. Tal vez está desesperado porque su alma no está descansando, dijo mi padre mientras enterraba la caja con el dinero en alguna otra parte de la casa.